Mis hermanos, nos encontramos en nuestros estudios acerca del Espíritu Santo. Esta serie inició con el tema acerca de la persona del Espíritu Santo, donde el pastor Oduber nos estuvo compartiendo en dicha enseñanza verdades bíblicas que confirman que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien. Es la tercera persona de la Trinidad, con la misma esencia divina, igual que el Padre e igual que el Hijo. El domingo pasado, nuestro hermano y diácono Carlos Torres nos compartió el tema acerca de la deidad del Espíritu Santo, donde argumentaba, basado en la Escritura, que el Espíritu Santo es Dios, con los mismos atributos divinos del Padre y del Hijo. Por ejemplo, su soberanía, su omnipotencia y su omnipresencia. Y en la mañana del día de hoy estaremos viendo una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Y lleva por título de la siguiente manera: la obra interior del Espíritu Santo en la salvación. La obra interior del Espíritu Santo en la salvación. Pero antes de entrar en materia, veamos a grosso modo lo que significa el estudio del Espíritu Santo. Y como bien es sabido, esta disciplina en teología es conocida comúnmente como neumatología. Este concepto, neumatología, proviene del griego neuma, el cual tiene varios significados o distintas connotaciones, como por ejemplo, espíritu, soplo, hálito, viento, etc. Lo cual nos ayuda a tener una perspectiva un poco más amplia o más clara acerca del estudio del Espíritu Santo. Este término griego tiene su similar en hebreo también, el cual es ruaj, y perdónenme la pronunciación porque de hebreo no sé nada, solamente guiándome acerca de lo que investigué. El griego o el término similar en hebreo para el término griego neuma en hebreo es ruaj, cuyo significado y connotaciones, dependiendo del contexto en el que está siendo aplicado, son los mismos que el griego neuma, como por ejemplo, nuevamente, espíritu, soplo, hálito, viento, etc. Ambos términos los encontramos a lo largo de la Escritura, mientras que el hebreo ruaj lo hallamos en el Antiguo Testamento, el griego neuma, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, en el Antiguo Testamento hallamos el término ruaj, que sus distintas connotaciones dependerán del contexto. Y este término lo encontramos en pasajes como por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 4, versículo 15, que dice de la siguiente manera. Job, capítulo 4, versículo 15. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Ahí el término o la connotación del término de hebreo ruaj es la connotación de espíritu. El otro versículo o el otro texto donde encontramos el término ruaj es, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 13, que dice: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Aquí la connotación del término hebreo ruaj se es aplicada a la palabra viento. Como habíamos leído en Job, era para la palabra espíritu, en este versículo es para la palabra viento. Y por último, ahí mismo en Éxodo capítulo 14, pero el versículo 21, nuevamente leemos: extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas. Y aquí estamos viendo una tercera connotación del término hebreo ruaj para la palabra o para el verbo soplar o sopló, cuando Dios sopló el viento solano sobre el mar
sobre el mar cuando Moisés, o como cuando Dios por medio de Moisés abrió el mar en dos. Esto por un lado del Antiguo Testamento. Pero llegados a lo largo del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, hallamos el término griego pneuma, haciendo mayor referencia al Espíritu Santo. Y esto lo hallamos con más frecuencia, por ejemplo, en el libro de los Hechos, unas 56 veces es aplicado el término pneuma en el libro de los Hechos. También lo encontramos en la carta a los Romanos unas 28 veces y en la primera epístola a los Corintios unas 56 veces. Y por obvias razones de tiempo no vamos a estar revisando todos y cada uno de estos versículos. Sin embargo, vamos a leer de manera muy breve 3 de ellos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El otro texto lo encontramos en la carta a los Romanos capítulo 15, versículo 30, que dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y el último texto lo hallamos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, que dice de la siguiente manera: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, en cada uno de estos 3 versículos o estos 3 textos que acabamos de leer, el griego, el término pneuma, es aplicado exclusivamente para el Espíritu Santo. Es decir, a diferencia del Antiguo Testamento, el término hebreo ruach tiene distintas connotaciones. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el término griego pneuma es aplicado mayormente cuando están haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces, llegados a este punto, nos preguntamos, ¿cuál es la importancia del estudio del Espíritu Santo? Pues bien, la importancia de dicho estudio la hallamos en varios puntos, como por ejemplo, el primero, para conocer más acerca de la persona del Espíritu Santo. Segundo, para conocer su obra como Dios, tanto en la creación como en el plan de salvación. Un tercer punto lo podemos encontrar, o la importancia del estudio del Espíritu Santo es relacionarnos mucho más íntimamente con Él. El cuarto punto, también encontramos la importancia del estudio del Espíritu Santo, es cuando hacemos apologética de nuestra fe en el Dios Trino. Y por último, el estudio del Espíritu Santo también nos ayuda a conocer la obra del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Estos 5 puntos son algunos donde podemos encontrar la importancia del estudio serio, responsable y disciplinado acerca del Espíritu Santo. Sin embargo, el propósito de la enseñanza de hoy es comprender cómo obra el Espíritu Santo en el interior del creyente en la salvación. Pues bien, la obra del Espíritu Santo es una sola. ¿Y cuál es esa obra? Hacer del incrédulo un creyente en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Y esto para salvación. Ahora bien, esta obra del Espíritu Santo en el creyente es progresiva. Es decir, a medida que el creyente en Cristo va creciendo en la fe, sus frutos serán mucho más evidentes en su peregrinaje a través de esta vida. Y como lo dice la Escritura, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. A esto se le llama santificación. Y en palabras del pastor Paul Washer, él lo expresa de la siguiente manera, y abro comillas: el crecimiento es algo que no se puede
ver de forma drástica de un día para otro, sino que en periodos de tiempos más largos hay mucho cambio. Y el crecimiento en nuestra santificación es similar a eso. Consiste en conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Cierro comillas. Y este proceso de la santificación lo hace el Espíritu Santo. Sin embargo, este tema de la santificación se estará estudiando el próximo domingo. Entonces, así como la obra del Espíritu Santo es una sola, pero es progresiva, tal cual es el fruto del Espíritu Santo. Y este fruto se manifiesta, por llamarlo de alguna manera, en multitud de formas en los creyentes en Cristo. Acompáñenme en sus Biblias a la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice de la siguiente manera: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley o no hay condenación por medio de la ley. Eso es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo con este texto. Y en este punto es importante que nos preguntemos lo siguiente. ¿El creyente en Cristo evidencia el fruto del Espíritu Santo de manera perfecta y en la misma medida? Personalmente me atrevo a decir que no, por lo menos de este lado de la eternidad. Y esto responde por varias causas, porque aún tenemos en nosotros ese remanente de pecado, como lo dice la misma Escritura, que el Espíritu se interpone entre la carne y la carne entre el Espíritu para que no hagamos lo que nosotros queramos. Por esa razón me atrevo a decir de que el fruto del Espíritu Santo no se ve de manera perfecta y en su total medida en el creyente. Y esto también responde a que la santificación en el creyente, como veíamos anteriormente, es progresiva. Por ejemplo, seguramente mi hermano Brian es mucho más paciente que yo. Algún otro hermano manifestará más templanza que otro hermano. Y este a su vez será mucho más bondadoso que la mayoría de los hermanos en la congregación. Sin embargo, todos tenemos morando en nosotros el mismo Espíritu Santo y por ende el fruto es el mismo. Sin embargo, las manifestaciones de este fruto no son iguales en la misma medida en todos y cada uno de los creyentes en Cristo. Dejando esto claro, o dejando claro lo anterior, nos preguntamos: si la manifestación del Espíritu Santo es distinta en cada creyente, ¿esto significa que hay creyentes más salvos que otros? ¿O aquel creyente que manifiesta en mayor medida el fruto del Espíritu Santo está mucho más cerca de ser salvo, o su salvación está mayormente garantizada? Pues bien, demos respuesta a esta pregunta leyendo la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, la parte B. Romanos capítulo 5, versículo 5, la parte B. Y leo para ustedes en la versión Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: porque el amor de Dios ha sido derramado en en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este versículo nos ayuda a entender la obra del Espíritu Santo en el creyente. Es decir, ese amor de Dios al que está haciendo referencia el texto es a la fe redentora. Es decir, a cada creyente, Dios, por medio del Espíritu Santo, le ha dado la misma medida de fe para creer en Cristo y de esta manera llegar a ser salvos. Es decir, no se necesita ni mucha ni poca fe para creer en Cristo. Esto se escucha raro, ¿cierto? Pero ¿qué necesitamos solamente? Necesitamos la fe para la salvación, la fe para creer en Cristo. Ahora bien, con lo que acabo de decir, tal vez algunos trajeron a su mente aquella vez cuando el Señor Jesucristo le reprocha la poca fe
a Pedro cuando le dice en Mateo 14:31. El Señor reprende a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin embargo, leemos otro texto donde aparentemente, y hago énfasis, aparentemente, Cristo se estuviese contradiciendo. Y ese texto lo hallamos ahí mismo en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 17, versículo 20, que dice de la siguiente manera. Mateo 17, versículo 20. Jesús les dijo a sus discípulos: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y dijereis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y sabemos, explicado por el mismo Cristo, que el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, como nos los muestra el mismo Cristo en Lucas capítulo 13, usando la metáfora de la semilla de mostaza para explicar la realidad del reino de Dios. De hecho, esta metáfora en Lucas 13, Cristo está haciendo alusión a la fe salvadora, la cual es necesaria para entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo logramos reconciliar estos versículos que en apariencia parecen contradecirse? Puesto que en uno reprocha la poca fe y en el otro afirma que si la fe es tan pequeñita como un grano de mostaza, es suficiente. Pues bien, existe un principio de interpretación bíblica que nos enseña a dar claridad a textos que parecieran contradecirse. Y este principio se trata en que un texto difícil de interpretar se interpreta con otro texto mucho más claro. Y para este caso en particular, podemos dar la explicación e interpretación adecuadas a estos textos por medio del siguiente versículo. Y lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, la parte A o la primera parte. Hechos, capítulo 11, versículo 6, que dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí el texto de Hebreos está hablando de ausencia de fe. Ni siquiera de poca fe, sino de ausencia de fe. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué le reprochaba a Cristo a Pedro? Según la luz que nos está arrojando Hebreos capítulo 11, versículo 6, Cristo reprendió a Pedro por su falta de fe. Ya que si Pedro hubiese tenido la fe tan pequeñita como un granito de mostaza, como lo explica en Lucas 13, habría caminado en el mar hasta llegar a Cristo sin hundirse. Por lo tanto, teniendo el panorama un poco más claro, la respuesta a la pregunta que hacíamos o hicimos anteriormente, que si aquel creyente que manifiesta en mayor medida el fruto del Espíritu Santo está mucho más cerca de ser salvos o ser salvo, la respuesta es un rotundo no. Todos los creyentes en Cristo han sido salvados por la misma medida de fe. Ahora bien, cabe aclarar que el Espíritu Santo derrama su gracia según su voluntad, como lo afirma el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Y tengamos en cuenta que Pablo está hablando aquí acerca de la unidad del Espíritu. Y el texto dice de la siguiente manera, Efesios 4, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol Pablo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado distintos dones en diferentes medidas. Entonces, no debemos confundir esta realidad con el don de la fe para salvación, la cual todos y cada uno de los creyentes en Cristo hemos recibido en la misma medida. Es decir, esa misma porción de fe que nos trajo a Cristo para salvación, se nos ha dado a todos y cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo.
Ni uno recibió más, ni uno recibió menos, sino que esa misma fe salvadora ha sido derramada en cada uno de nuestros corazones para creer en Cristo. Entonces, culminada esta introducción, veamos el único punto de la enseñanza del día de hoy, que la titulé o lleva por encabezado la obra del Espíritu Santo en el creyente. La obra del Espíritu Santo en el creyente, refiriéndonos a la salvación. Entonces, demos inicio a este punto yéndonos a aquel momento cuando Cristo hace la promesa a sus escogidos de la venida del Espíritu Santo. Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Disculpen. De este texto nos podemos preguntar lo siguiente: ¿cómo trae consuelo el Espíritu Santo en el creyente, ya que Cristo lo llama el Consolador? Pues bien, mientras que el creyente en Cristo se encuentre de este lado de la eternidad, es decir, en este mundo caído, el creyente estará expuesto a todo tipo de dolor, el cual es intrínseco de este lado de la vida. Y no solamente estará expuesto a este tipo de dolor, sino que también sufrirá por causa de su propio pecado. Y es ahí cuando entra la obra del Espíritu Santo en el creyente, trayendo consolación a su alma, afirmándolo en la fe salvadora y convenciéndole que su mayor gozo es el haber sido salvo o salvado, siendo adoptados y convertidos en hijos de Dios, como lo afirma el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 16, que dice de la siguiente manera. Romanos 8, capítulo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Un ejemplo de esto lo podemos observar en el rey David, cuando el rey David exclamó en el Salmo 51. No lo vamos a leer todo por razones de tiempo, pero les recomiendo que lo lean después completo, ya sea en sus casos, en el lugar donde mejor lo consideren, y mediten en este salmo. Entonces, el Salmo 51, versículos 11 y 12, dice de la siguiente manera, y leo en la Biblia, en la versión Biblia de las Américas. Dice el rey David, y no lo dice de manera silenciosa, sino que es un clamor por parte del rey David, y él dice lo siguiente: no me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. ¿Qué encontramos en este salmo? Sobre todo en los versículos que acabamos de leer. David escribió este salmo luego de haber sido reprendido por Dios a través del profeta Natán. Recordemos, por haber cometido aquel pecado con Betsabé, que primero cometió adulterio y luego asesinó al esposo de Betsabé. Entonces, nos preguntamos, con base a lo que acabamos de leer del Salmos, ¿estaba David temeroso de haber perdido la salvación? La respuesta es nuevamente un rotundo no. Lo que ocurrió en ese momento es que David estaba experimentando aquella sensación, aquella horrible experiencia de la ausencia de Dios en su vida, y esto por causa del pecado que él había cometido. David estaba reconociendo que la causa de su dolor era el pecado, y por tal razón clama a Dios por restitución, no de salvación, porque él ya era salvo, sino que David clamaba a Dios que le devolviera aquel gozo que traía a su vida el saber que era salvo. Y esto solo por medio del Espíritu Santo.
Por tal razón ruega en el versículo 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y este salmo, mis hermanos, nos enseña que el Espíritu Santo fue el que trajo en David tanto el convencimiento de pecado y la falta de gozo en su salvación, lo cual está alineado con la verdad que acabamos de leer en Romanos 8:16, que dice, el Espíritu Santo nos convence de que somos hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que todo lo que implica el ser hijo de Dios. Por ejemplo, que si somos hijos de Dios y cometemos pecado, Dios, como el Padre por excelencia, nos va a disciplinar, como lo dice el autor a la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Y a esto personalmente yo le llamo una manera dolorosa de saber y convencernos de cuánto nos ama Dios. Es decir, cuando cometemos pecado y Dios nos disciplina, es una manera dolorosa de enterarnos nosotros cuánto nos ama Dios. Entonces, volviendo al texto de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, donde Cristo hace la promesa de darnos el Consolador, vemos que el Espíritu Santo es enviado tanto por el Padre como por el Hijo para continuar con el plan de redención. Y nos preguntamos, ¿cómo hace esta obra el Espíritu Santo? Y Él lo hace de la siguiente manera, mostrándonos a Cristo a través de la Escritura y de esta manera santificarnos cada día. Observemos esta realidad en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14, que dice de la siguiente manera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Para ilustrar esta verdad, tomo prestadas las palabras que leí una vez de un pastor que lastimosamente no recuerdo el nombre, y por eso es importante tomar nota, así que no sigan mi mal ejemplo. Lastimosamente no recuerdo el nombre del pastor, pero la frase del pastor decía algo así, y abro comillas. La obra del Espíritu Santo es como si Él estuviese detrás de nosotros con un par de inmensos proyectores arrojando suficiente luz y alumbrándonos el camino para mostrarnos a Cristo a través de su palabra. Básicamente, esa es la obra, y cuando digo básicamente no me refiero a algo simple, sino que es el fundamento de la obra del Espíritu Santo. Alumbrarnos el camino para mostrarnos a Cristo a través de la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos claro que el Espíritu Santo trae a nosotros convencimiento de que somos salvos y que somos hijos de Dios. Pero aquí salta otra pregunta. ¿Cómo obra en sí el Espíritu Santo en el creyente? Y este tema, mis hermanos, es muy amplio y hay muchos versículos a través de las Escrituras que hablan de este tema. Y lamentablemente no contamos con el tiempo suficiente para revisarlos. Sin embargo, acompáñenme y leamos algunos de ellos donde observamos la maravillosa obra del Espíritu Santo en el creyente. Por ejemplo, acompáñenme en sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice de la siguiente manera. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un nuevo corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ahora bien, tal vez algunos se estarán preguntando y pensando que en el texto que acabamos de leer no estamos viendo al Espíritu Santo llevando a cabo lo que leímos. Y esto es cierto, pero debemos tener en cuenta el todo
de la Escritura. Y en este caso en particular, el todo del libro de Ezequiel. Por esa razón, vamos nuevamente al libro del profeta Ezequiel, pero ahora al capítulo 36, versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, que dice de la siguiente manera: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Podemos percatarnos que el profeta se está refiriendo a una misma obra llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y también, mis hermanos, podemos darnos cuenta que es la misma promesa a la que Cristo hace en Juan 16, de enviar al Consolador. Por eso les compartía que la Escritura la tenemos que leer de un todo y no de manera aislada. Entonces, basados en lo que acabamos de leer, sabemos que es el Espíritu Santo, usando términos médicos, es quien extirpa nuestros corazones duros e incrédulos para colocar un nuevo corazón que sea sensible a su voz y de esta manera llevar a cabo en nosotros la salvación, el plan de redención. Y para reforzar esta verdad, leamos en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 3, aquella conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo cuando Cristo le dijo lo siguiente. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice el Señor Jesucristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, este texto nos está diciendo que solamente por medio de la obra del Espíritu Santo en el creyente, éste podrá entrar en el reino de Dios. Y sigue diciéndole Cristo a Nicodemo, y por extensión a nosotros también, en el versículo 8, dice lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí Cristo está hablando de la obra misteriosa del Espíritu Santo en el creyente. Sí, es misteriosa, pero también muy real en nuestras vidas. Tan real que se hace cada vez más evidente en nosotros a medida que vamos creciendo en la fe por medio de la santificación. De hecho, toda la conversación de Cristo con Nicodemo, que va desde el versículo 1 hasta el capítulo 21 desde el versículo 1 hasta el versículo 21 del capítulo 3 de Juan, trata de la obra de salvación que lleva a cabo el Espíritu Santo en el creyente a través de la fe en Cristo. Por tal razón leemos en el muy conocido, pero a la vez el más mal interpretado texto, Juan 3:16, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leyendo el contexto de la conversación de Cristo con Nicodemo, nos damos cuenta que lo que acaba de decir Cristo está alineado a que el Espíritu Santo es quien afirma al creyente en la fe, aquella fe que es para salvación. Y por esta razón, el énfasis que hace Cristo a Nicodemo acerca de la obra del Espíritu Santo. Y en este punto deseo referirme muy rápidamente a la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente, que si bien hace parte de la obra santificadora, esto también va de la mano de la obra de la salvación. Y esta es la obra que hace, o la obra de la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas para ver más claramente las verdades del Evangelio. Y esto lo vemos en el Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos 11 y 12, que dice de la siguiente manera. Lucas 12, versículos 11 y 12. Dice el Señor: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir,
porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Aquí estamos observando la iluminación del Espíritu Santo en el creyente a través de las Escrituras. Ahora bien, este texto también ha sido mal interpretado y tomado como excusa por muchas personas que no les gusta realizar un estudio profundo en las Escrituras a la hora de presentar un sermón, una enseñanza, alegando que este estudio no es tan necesario, puesto que el Espíritu Santo ilumina al predicador o al expositor en el preciso momento que está entregando el sermón o la enseñanza. Personalmente creo que esto es ir muy lejos y llegar incluso a tentar a Dios, porque va en contra del deber de todo cristiano de escudriñar la Escritura y de esta manera ser iluminados por el Espíritu Santo. Es decir, no podemos cometer la imprudencia y la irresponsabilidad de colocarnos en pie delante de un púlpito y comenzar a improvisar un mensaje. Y el error de esta mala interpretación de este texto se debe a que no se tiene en cuenta el contexto en el cual el Señor Jesucristo lo está dando. Y ese contexto es el mismo momento en que la iglesia empezaría a sufrir persecución. Es decir, los cristianos de la iglesia primitiva no contaban con el mismo tiempo y con la misma libertad de estudiar la palabra de Dios como si lo tenemos nosotros hoy día. Por lo menos en nuestros países tenemos una cierta libertad aún de estudiar libremente las Escrituras sin que nadie nos moleste. Por ejemplo, nosotros podemos darnos el lujo de preparar un sermón o una enseñanza con la Biblia abierta de par en par. Por ejemplo, en la comodidad de una cafetería de nuestra preferencia, como por ejemplo en un Juan Valdés, disfrutando de una buena taza de nuestro café preferido sin que nadie nos moleste. Y ojo, esto no es publicidad pagada. Luego paso la cuenta de cobro. Pero los cristianos de aquel entonces no contaban con ese mismo tiempo o ese mismo lujo que nosotros contamos hoy día. Ellos vivían escondiéndose de lugar en lugar y de cueva en cueva, como les encontramos a lo largo de la historia de la iglesia, escondiéndose por causa de la constante persecución que sufrieron en aquellos días. Por tal razón, Cristo hace la promesa de que el Espíritu Santo les daría las palabras necesarias para dar testimonio de Él en el preciso momento de la persecución, como por ejemplo ocurrió con el apóstol Juan y el apóstol Pedro cuando se presentaron ante los sacerdotes. En ese preciso momento fueron iluminados e inspirados por el Espíritu Santo para entregar testimonio de Cristo. También lo vemos en el primer mártir de la iglesia, que es Esteban, que también fue iluminado y lleno del Espíritu Santo al momento de dar testimonio de Cristo. Y también lo vemos en el apóstol Pablo, en distintas ocasiones cuando él se presentó ante autoridades, reyes, sacerdotes y daba testimonio de Cristo. Y esto a través de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, aclarado esto y para ir terminando, veamos otra forma de la obra interior del Espíritu Santo en la salvación del creyente. Perdón. Entonces, aparte de convencernos de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo convence a nuestra alma que nuestra salvación es inquebrantable. Y los invito a que me acompañen a leer esta realidad en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y es interesante el lenguaje legal que aplica o que utiliza aquí el apóstol Pablo en este texto. Por ejemplo, en el versículo 14 que acabamos de leer, él menciona la palabra arras, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero nos preguntamos, ¿qué significa arras?
Arras, según el concepto jurídico, significa lo siguiente. El contrato de arras o simplemente arras es un acuerdo privado entre comprador y vendedor, donde las partes se comprometen a efectuar la compraventa futura de una propiedad y el comprador entrega una cantidad de dinero en tiempo presente a cuenta del total. Por lo tanto, con base a esta definición que acabamos de leer del concepto arras, el Espíritu Santo es quien da validez y garantiza nuestra salvación por medio de la compra de nuestra redención por parte de Cristo en la cruz. Que dicho sea de paso, redención era una palabra que se usaba en la antigüedad para la compra de esclavos. Es decir, Cristo nos compró para Dios, siendo el Espíritu Santo, usando la metáfora de arras, el sello que legaliza esa compra y que garantiza nuestra salvación presente y nuestra futura glorificación. Entonces, como conclusión y resumen, tenemos los siguientes puntos. Primero, el Espíritu Santo obra en nosotros convenciéndonos de pecado al momento de ser expuestos a las verdades del Evangelio. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 16, versículo 8, y como lo acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El otro segundo punto de resumen y conclusión es que el Espíritu Santo, a través de la fe, obra en nosotros el nuevo nacimiento, como lo leíamos en Juan capítulo 3, en la conversación de Cristo con Nicodemo. Un tercer punto del resumen lo encontramos en que el Espíritu Santo nos convence de que somos hijos de Dios, como leíamos al principio de la enseñanza en Romanos capítulo 15, versículo 30. Y un último y cuarto punto, como resumen, el Espíritu Santo garantiza en nosotros, a través de la obra de Cristo, nuestra salvación y futura glorificación, como lo acabamos de leer en Efesios 1, versículos 13 y 14. Recordemos que, como dice el apóstol Pablo, que aquel que levantó de los muertos por el Espíritu Santo, también nos levantará a nosotros en el momento de la resurrección para posterior glorificación. Mis hermanos, si hay preguntas, esperemos la vida venidera y le preguntamos a Cristo. No, mentiras. Vamos a orar y luego de orar, si hay preguntas, vamos a tratarlas de responderlas.